Saludos gente, espero estén bien. Este videito que voy a hacer es para poder comentarles o explicarles un poco por qué para mí es más importante muchas veces la hembra que el macho. Es decir, por qué tenemos que darle más importancia a la hembra que al macho. Muchos dirán, pero es que si el macho es un top, si el macho es un campeón mundial, etcétera, etcétera. Sí, pero recordemos que a la hora que hablamos de genes, nuestra hembra o la hembra en cuestión va a aportar dos cromosomas X, mientras que el macho solo va a aportar uno. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra camada se va a ver más afectada por los cromosomas X que por el cromosoma Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre van a prevalecer más la calidad de las hembras en línea, digamos, con respecto a la crianza, sea la mamá o sea la mamá del macho utilizar, o sea la abuela de la camada. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo acá para que ustedes puedan comprender lo que quiero explicar. Tenemos un X y otro X de la mamá y el XY del macho. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que nuestra hembra porta dos cromosomas X, los cuales los va a transmitir a la camada, mientras que el macho solo porta un X que igual lo va a transmitir a la camada. Entonces, podemos mantener el XX y el XX. Entonces siempre nos van a afectar más los X que ponga la camada. Por eso la mayoría de criadores siempre que utilizan un macho muy bueno o un macho que para ellos es el mejor, siempre tienden a dejarse una hembra. ¿Por qué? Porque sabemos que este cromosoma X que aporta el papá, pues lo va a haber afectado toda la camada. Es decir, este cromosoma que tiene el macho, que lo heredó de su abuela, nos va a afectar toda la camada. Si tenemos tres hembras, cada hembra va a llevar este cromosoma X y pues obviamente uno de la mamá, que sea este cromosoma o sea este cromosoma. Entonces, como les explicaba, de ahí la importancia de siempre darle valor a las hembras que están trabajadas en el pedigrí de nuestro perro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra hembra actual porta un cromosoma X que le dio su papá y un cromosoma que heredó de su mamá. Es decir, que la abuela materna y la abuela por parte de la mamá paterna nos va a afectar los cachorros, como también nos va a estar afectando la abuela paterna del stud que utilicemos para nuestra camada. Entonces, recopilando, utilicemos siempre la visión de que lo que tenemos físicamente es lo que se nos va a transmitir a la camada, lo que conocemos como fenotipo. Entonces, el genotipo es exactamente esto que acabo de ilustrarles, que es algo que no podemos ver, pero generalmente podemos darnos una idea de lo que es a la hora que nace la camada y podemos ver reflejados los cromosomas dominantes y recesivos. Recuerden esto y es muy importante. El cromosoma de nuestro macho stud que metemos a nuestra línea de sangre siempre nos va a afectar con las hijas. Es decir, si te nacen tres cachorras, de las tres cachorras solo una es igual al papá, digamos, se parece al papá morfológicamente hablando, pues esa heredó en dominante el gen X del papá, pero las otras dos hembras portan el mismo gen. Pero supongamos que el X que recibimos del stud es un cromosoma que no aporta nada. Supongamos que aporta espalda larga o malas angulaciones. Entonces estamos teniendo afectadas las tres cachorras que no nacieron, en dominante o en recesivo. Si lo manifiesta, pues eso es dominante y ya uno automáticamente puede descartarla. Pero si no lo transmite en recesivo, nos va a brincar inclusive en 2, 3 generaciones más adelante. Por eso es tan importante saber qué macho introducir uno a la hora de criar. Y ni hablar, ¿verdad? A la hora que tenemos nuestra hembra, porque nuestra hembra puede ser muy bonita, un fenotipo muy lindo, tiene buena estructura, buena angulación, bueno, heredó muchas características positivas, pero no sabemos qué porta en recesivo. Recordemos que hereda de sus papás dos cromosomas X. Pues sí, manifiesta el cromosoma X en dominante, lo que aporta bonito, pero y el que trae recesivo igual nos va a afectar a las tres hembras que ya mencioné en recesivo.
Entonces de ahí lo importante cuando vamos a planear una cruza, siempre tomar en cuenta las abuelas, tanto por parte de la mamá como por parte del papá, para saber qué herencia pueden traer nuestros cachorros.